Hay veces en que ciertos comportamientos parecen inevitables, casi como si fueran una vía de escape en medio del caos. Empiezan sutilmente, quizá como un intento de escapar de una sensación persistente de malestar o vacío. Con el tiempo, estas elecciones se convierten en hábitos, y lo que era una solución temporal se convierte en un círculo vicioso. La búsqueda de alivio, de un breve momento de paz, se convierte en una rutina destructiva. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este ciclo? ¿Qué lleva a alguien a buscar sin cesar algo que sabe que le hace daño? La verdad es que estos comportamientos son a menudo la expresión de una herida más profunda, un intento de llenar lo que parece imposible de llenar. No se trata solo de placer o de alivio inmediato, sino de la necesidad de encontrar un sentido, de volver a conectar con algo que falta, y aunque la superficie muestra destrucción, lo que está en juego es una búsqueda oculta de sentido, un intento de curar un dolor invisible que va más allá del control consciente. Detrás de cada adicción hay una historia de desconexión, una búsqueda frustrada de realización, y comprender esta dinámica es el primer paso para entender lo que realmente está pasando. Cuando esta verdad sale a la luz, la perspectiva cambia, revelando un camino que va mucho más allá de la mera superación de la adicción. ¿Alguna vez se ha parado a pensar por qué algunas personas parecen sumergirse en adicciones sin vuelta atrás, mientras que otras pasan misteriosamente indemnes por estas tentaciones? ¿Qué puede haber detrás de esta necesidad casi incontrolable de evadirse de la realidad? ¿Es solo una cuestión de falta de fuerza de voluntad o hay algo más profundo, algo que la mayoría de nosotros no vemos? Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología analítica, propuso un punto de vista intrigante y a menudo pasado por alto. Para él, la adicción no era solo un defecto de carácter o una debilidad. No ver para él, la adicción era una búsqueda desesperada de sentido, un intento casi trágico de llenar un vacío existencial que atormenta silenciosamente a millones de personas. Imaginemos, por un momento, que la adicción es una ventana abierta a algo más grande, una búsqueda frustrada de trascendencia. La idea puede parecer extraña a primera vista, pero ¿y si quienes se pierden en comportamientos destructivos buscaran en realidad un camino hacia algo divino? Algo que dé sentido al caos de la vida cotidiana. Jung creía que, en el fondo, estas personas no solo huían del dolor o de la realidad, sino que intentaban alcanzar una conexión más profunda con el universo, algo que trascendiera lo mundano. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de esto? ¿Cuántos se han parado a pensar que la adicción puede ser una forma de hacer frente a la ausencia de un propósito mayor? Esta visión no cambia todo. Piensa en cuántas veces tú o alguien cercano a ti ha buscado respuestas en lugares equivocados, ya sean sustancias, comportamientos autodestructivos o incluso adicciones más sutiles como el exceso de trabajo o la necesidad constante de aprobación. El verdadero problema es la propia adicción o lo que intenta ocultar. Aquí es donde la psicología de Carl Jung resulta fascinante. Nos invita a mirar más allá de la superficie y preguntarnos, ¿qué buscamos realmente? Y si alguna vez te has hecho esa pregunta, quédate conmigo. Juntos exploraremos lo que hay detrás de esta batalla interna y descubriremos cuántos de nosotros podemos estar atrapados sin darnos cuenta. Desde la perspectiva de Carl Jung, la adicción adquiere una profundidad de la que quizá no nos demos cuenta a primera vista. Él creía que la adicción no era simplemente un comportamiento destructivo o una debilidad de carácter, sino un intento equivocado de llenar un vacío existencial que muchas personas arrastran a lo largo de su vida. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para seguir con tu progreso de cambio y desarrollo. Al suscribirte te estás convirtiendo en Nota Mente Azul, miembro de nuestra comunidad de pensadores lógicos y racionales. No se trata solo de escapar del dolor o de las dificultades cotidianas, sino de buscar algo más grande, algo que conecte a la persona con una realidad más significativa y trascendental. Para Jung, la adicción surge cuando una persona trata infructuosamente de encontrar sentido en un mundo que parece desconectado de lo verdaderamente importante. Imaginemos a una persona que recurre al alcohol tras un día agotador, creyendo que le ayudará a aliviar el peso emocional que arrastra. Sin embargo, ¿qué busca realmente? Según Jung, no es simplemente el alivio temporal que proporciona la bebida, sino un intento de trascender el sufrimiento que sienten. Busca conectar con algo que le aporte paz,
Pero en lugar de encontrar este sentido a través del autoconocimiento o de prácticas espirituales, acaba sumergiéndose cada vez más en comportamientos destructivos que, al final, solo amplifican el vacío que tanto intenta evitar. Esta búsqueda frustrada de la trascendencia, como la describe Jung, es lo que convierte la adicción en una prisión. Carl Jung nos ofrece una visión diferente y más compasiva de la adicción, mostrando que es un intento infructuoso de alcanzar la plenitud. La adicción no es solo una huida, sino una búsqueda, y de lo que muchos no nos damos cuenta es de que la adicción puede manifestarse de formas sutiles. No son solo las adicciones más visibles, como el alcohol y las drogas, las que muestran esta búsqueda de trascendencia. ¿Cuántas personas se pierden hoy en la adicción al trabajo, al consumismo, a las redes sociales o incluso a la búsqueda desenfrenada del éxito? Todas estas formas de comportamiento reflejan el mismo deseo de escapar de la realidad inmediata y encontrar una conexión con algo más grande, algo que de alguna manera les haga sentirse completos y en paz. Jung lo describió como una búsqueda de la plenitud, un intento de integrar todas las partes de uno mismo en una unidad superior. Y en el proceso, muchos caen en la trampa de la adicción porque buscan fuera de sí mismos algo que solo pueden encontrar dentro. Al intentar llenar un vacío espiritual con adicciones externas, acaban distanciándose aún más de lo que realmente son. Aquí es donde entran en juego la filosofía y el desarrollo personal como herramientas esenciales. El estoicismo, por ejemplo, enseña que no necesitamos buscar fuera lo que ya existe dentro de nosotros. Séneca, Marco Aurelio y otros pensadores antiguos hablaban de la importancia de afrontar el sufrimiento y buscar la sencillez como caminos hacia la verdadera paz interior. Cuando aceptamos quiénes somos y dejamos de huir de nuestros miedos, la adicción pierde su poder. Esta búsqueda frustrada de trascendencia es una cuestión universal. Todos en algún momento hemos intentado encontrar un sentido fuera de nosotros mismos, pero ¿y si la energía que ponemos en la adicción la redirigiéramos hacia prácticas que realmente nos proporcionen autodescubrimiento y conexión? Jung creía que volviéndonos hacia nuestro interior, podemos integrar nuestras sombras y comprender nuestras motivaciones inconscientes. La meditación, la filosofía, las prácticas espirituales, todos estos caminos pueden ayudarnos a trascender el sufrimiento de forma saludable, sin recurrir a comportamientos que, en el fondo, nos alejan cada vez más de lo que realmente somos. ¿Qué has estado buscando en tus hábitos diarios? Intentas llenar un vacío que solo puede resolverse reconectando con tu esencia. La sombra y la adicción. Jung sacó a la luz un concepto fascinante y a la vez inquietante: la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que preferimos mantener oculta, formada por todas las emociones, deseos e impulsos que consideramos inaceptables, pero ignorar esta parte no la hace desaparecer. Al contrario, cuanto más reprimimos y negamos nuestra sombra, más se fortalece y encuentra formas de manifestarse en nuestro comportamiento, y uno de los canales más comunes para esta manifestación es la adicción. Para Jung, una adicción suele ser una expresión directa de aspectos reprimidos de nuestra psique que no se han integrado en la conciencia. Lo que negamos en nosotros mismos acaba controlándonos de forma silenciosa y peligrosa. Piensa en la sombra como una fuerza poderosa que siempre está ahí, aunque intentemos fingir que no existe. Cuando no nos enfrentamos a esta parte de nosotros mismos, empieza a infiltrarse en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que reprime la ira o el resentimiento puede desarrollar adicciones como forma inconsciente de afrontar esos sentimientos no resueltos. Pueden recurrir al alcohol o a las drogas como alivio temporal, sin darse cuenta de que están alimentando los mismos impulsos que intentan evitar. Este ciclo es devastador, porque cuanto más intenta escapar de estos sentimientos reprimidos, más se convierte la adicción en un mecanismo de evasión. La adicción en este contexto es un intento de enfrentarse a la propia sombra, pero de una forma que agrava el problema en lugar de resolverlo. Jung creía que la forma de superar las adicciones es integrando la sombra. Esto significa reconocer los aspectos más oscuros de nuestra personalidad y aceptarlos como parte de lo que somos. Al hacerlo, dejamos de vivir en la negación y empezamos a comprender que estas partes reprimidas de nosotros mismos pueden integrarse de forma saludable. Por ejemplo, una persona que reprime constantemente sus deseos de control puede desarrollar una adicción al juego, buscando inconscientemente una forma de ejercer poder en un entorno controlado.
Sin embargo, cuando esta persona se permite enfrentarse a sus deseos reprimidos y trabajar su necesidad de control de forma consciente, la adicción pierde fuerza. Integrar la sombra es un proceso que requiere valentía y autoconocimiento. Hay que mirar dentro de uno mismo y admitir que todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que preferimos no reconocer. Sin embargo, cuando traemos estos aspectos a la conciencia, dejan de controlarnos de forma destructiva. Jung nos enseña que al integrar la sombra, podemos transformar lo que antes era una carga en una fuente de fuerza. La adicción deja entonces de ser un enemigo y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Es como si al aceptar nuestra sombra, adquiriéramos el poder de dirigir la energía que antes nos llevaba a la adicción hacia algo que realmente nos enriquece como personas. A lo largo de la vida es habitual que las personas intenten ocultar su vulnerabilidad, sus debilidades e incluso sus frustraciones. Sin embargo, cuanto más lo hacemos, más se convierte nuestra sombra en una amenaza y la adicción puede ser la primera señal de que algo en nuestro interior está desequilibrado. El proceso de enfrentarse a la sombra no es sencillo. Implica mirar nuestros defectos, los errores que hemos cometido y los sentimientos que consideramos indeseables. Pero es precisamente en esta confrontación donde reside la verdadera transformación. Cuando integramos nuestra sombra, descubrimos que no es nuestro enemigo, sino una parte esencial de nuestra humanidad. Jung nos anima no solo a aceptar nuestra sombra, sino a trabajar activamente para integrarla en nuestras vidas. Esto puede hacerse mediante prácticas de autoconocimiento como la terapia, la meditación o incluso escribiendo en un diario, donde podemos explorar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Cuanto más saquemos a la superficie lo que hemos reprimido, más control ganaremos sobre nuestras acciones y con el tiempo la adicción podrá perder su dominio sobre nosotros. Al fin y al cabo, lo que realmente nos libera es reconocer quiénes somos, con todas nuestras sombras y luces. Para Carl Jung, el vacío espiritual está en el corazón de muchas de las adicciones y comportamientos compulsivos que vemos hoy en día. Creía que este vacío surge cuando perdemos la conexión con el yo, el núcleo de la psique que une lo consciente y lo inconsciente, representando la totalidad de nuestro ser. Cuando nos desconectamos de esta parte esencial de nosotros mismos, sentimos un profundo vacío, la sensación de que algo crucial falta en nuestras vidas. Esta desconexión crea un vacío que muchos intentan llenar mediante compulsiones, ya sea con sustancias químicas como el alcohol y las drogas, o con comportamientos como el consumo desenfrenado de tecnología, las compras o incluso las relaciones destructivas. Sin embargo, estos intentos de llenar el vacío son como soluciones temporales, que solo ocultan los síntomas durante un tiempo. Mientras el vacío interior sigue creciendo, esta situación se amplifica en el mundo moderno. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia el materialismo, el éxito externo y la productividad incesante. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que el valor reside en poseer más, ser más productivos y alcanzar un estatus. Sin embargo, este enfoque excesivo en las cosas externas a menudo nos desconecta de lo que realmente importa, nuestra esencia interior, nuestra alma, nuestro yo. Como resultado, muchas personas se sienten alienadas de sí mismas y recurren a comportamientos compulsivos para intentar llenar este vacío. Buscan satisfacción inmediata en adicciones como las redes sociales, las compras, el alcohol y las drogas, pero irónicamente cuanto más intentan llenar el vacío de esta manera, más profundo se hace. Jung nos ofrece una poderosa visión para comprender esta dinámica. Creía que el vacío espiritual solo puede llenarse reconectando con el yo, la totalidad de lo que somos. Esto significa integrar lo consciente y lo inconsciente, aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluidos los lados que preferimos ignorar. Sin esta integración seguimos sintiéndonos incompletos, siempre buscando algo que parece fuera de nuestro alcance. Para llenar el vacío espiritual tenemos que mirar hacia adentro, hacia nuestra esencia y no hacia el mundo exterior, el dinero, el estatus, el reconocimiento. Todo ello puede suponer un alivio momentáneo, pero nunca resolverá la cuestión fundamental de nuestra desconexión interior. El verdadero alivio viene de reconectar con lo que realmente somos. En lugar de buscar fuera, Jung nos anima a explorar caminos de autodescubrimiento. El proceso de individuación, el camino hacia la plenitud, es fundamental para superar la compulsión y el vacío espiritual. Es en este proceso donde encontramos la verdadera paz, ya que nos permite aceptar lo que somos, sin necesidad de muletas externas. Al integrar lo consciente y lo inconsciente, empezamos a darnos cuenta de que las respuestas que tan desesperadamente buscamos
están dentro de nosotros, no fuera. Muchas personas encuentran alivio en este proceso a través de prácticas como la meditación, la terapia y la filosofía. Estas prácticas nos ayudan a bajar el ritmo, silenciar el ruido externo y redescubrir nuestra esencia. El vacío espiritual es un problema común hoy en día y la búsqueda de la trascendencia es a menudo errónea. La gente intenta escapar del sentimiento de desconexión buscando distracciones externas, pero la verdadera curación viene de dentro. Para Jung, el autoconocimiento y la integración del yo son las claves para llenar el vacío espiritual. A medida que reconectamos con nuestra esencia, las compulsiones empiezan a perder fuerza y encontramos una paz que ningún éxito externo o placer momentáneo puede proporcionarnos. El verdadero viaje es interior y solo en él podemos encontrar el sentido que tan desesperadamente buscamos. Si crees que necesitas una guía para simplificar tu vida y encontrar un propósito más profundo, nuestra guía Cómo simplificar tu vida, filosofía minimalista, puede ser un buen punto de partida. Estamos aquí para ayudarte a vivir una vida más plena y equilibrada. Obtenga más información y comience su transformación hoy mismo. Déjate inspirar por historias conmovedoras y experiencias personales de transformación. No esperes más para iniciar tu viaje hacia una vida más sencilla y plena. Compra ahora nuestra guía oficial Fénix Azul a un precio especial de lanzamiento y empieza a vivir con más sentido y serenidad, para ayudarle a comprender cómo las adicciones pueden ser silenciosas pero sin embargo fatales. Echemos un vistazo a la historia de Carlos. Carlos era un hombre corriente como tantos otros. A primera vista su vida parecía ir por buen camino. Tenía un trabajo estable, amigos con los que salía los fines de semana y una rutina que para muchos parecía normal. Sin embargo, había algo que nunca se paraba a analizar: los pequeños vicios que con el tiempo empezaron a infiltrarse en su vida cotidiana. Al principio eran cosas aparentemente inofensivas como la comida rápida después del trabajo, un vaso de cerveza para relajarse tras un día estresante o apostar al fútbol los domingos con los amigos. Para Carlos todo esto era una forma de aliviar tensiones, de lidiar con el cansancio y las frustraciones de la vida, pero de lo que no se daba cuenta era de que estas pequeñas escapadas se estaban convirtiendo en una adicción silenciosa, algo que ocupaba cada vez más espacio en su vida sin que él se diera cuenta. Con el paso de los meses estos comportamientos empezaron a crecer. Lo que antes era un vaso de cerveza ahora era una botella. El juego esporádico se convirtió en algo habitual, casi una obsesión, y la comida rápida pasó a ser la norma en lugar de la excepción. Carlos estaba siempre cansado, se sentía desconectado de su entorno e incluso en los momentos de ocio parecía faltarle algo. Su trabajo, que antes le motivaba, se convirtió en una fuente de estrés insoportable. Se sentía cada vez más ansioso e irritable y la sensación de que algo no iba bien nunca abandonaba su mente. Pero en lugar de enfrentarse al problema, Carlos se hundió aún más en sus viejos hábitos. Para él estas adicciones eran la forma más fácil de escapar de lo que no podía definir, un vacío que crecía en su interior. Carlos no se dio cuenta de la profundidad de su situación hasta que los efectos empezaron a ser más graves en su vida. Empezó a perder el control de sus finanzas como consecuencia del juego, su salud se deterioró por comer y beber en exceso y sus relaciones empezaron a desmoronarse. Sus amigos ya no acudían a él con tanta frecuencia e incluso su familia empezó a distanciarse. Estaba atrapado en un círculo del que parecía imposible salir. Cada vez que lo intentaba fracasaba y volvía al punto de partida sintiéndose aún más perdido. La sensación de impotencia le abrumaba y empezó a creer que no había salida, que sus adicciones eran lo único que le quedaba para llenar el vacío que sentía. Pero como muchas personas que tocan fondo, Carlos tuvo un momento de lucidez. Fue una mañana tras una noche de excesos cuando se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que veía. No era el Carlos que él conocía. Estaba exhausto, físicamente agotado y emocionalmente destruido. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Desesperado por encontrar respuestas, Carlos empezó a buscar ayuda y fue entonces cuando descubrió la obra de Carl Jung. A medida que exploraba la psicología de Jung, empezó a darse cuenta de que sus adicciones eran una forma de enfrentarse a su sombra. Esa parte de sí mismo que había reprimido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que no solo huía de los problemas cotidianos, sino de algo mucho más profundo, el vacío espiritual que crecía en su interior. Carlos también recurrió a las enseñanzas de filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio. Se dio cuenta
de que, como ellos enseñaban, la verdadera libertad no consiste en escapar de los problemas, sino en afrontarlos con valentía y sencillez. Inspirado por estas enseñanzas, decidió tomar las riendas de su vida. Empezó con pequeños cambios. Poco a poco redujo su consumo de alcohol, empezó a planificar sus comidas con más cuidado y, quizá lo más difícil de todo, dejó de apostar. Cada pequeña victoria era un logro. Pero Carlos sabía que solo estaba al principio de un largo y difícil camino. El proceso de recuperación fue arduo. Había días en los que sentía que el vacío seguía ahí, al acecho, esperando para volver a tirar de él. Pero en lugar de rendirse, Carlos empezó a volverse hacia adentro. Adoptó prácticas de meditación y autoconocimiento, empezó a explorar más profundamente las ideas de Jung sobre el yo y la integración de la sombra, descubrió que lo que buscaba fuera de sí, en la bebida, el juego y la comida, era en realidad un intento fallido de llenar un vacío espiritual que solo podía resolverse reconectando consigo mismo. Con el tiempo, Carlos transformó su vida, simplificó su rutina, se alejó de las tentaciones que le rodeaban y empezó a reconstruir los lazos con su familia y amigos, que ahora le veían como una persona nueva. Carlos se dio cuenta de que el camino hacia la verdadera paz no consistía en huir del malestar, sino en afrontarlo de frente. Volvió a conectar con su esencia, abandonó la búsqueda desesperada del placer inmediato y abrazó el desarrollo personal. El camino fue largo, pero cada paso fue una victoria. Hoy Carlos mira atrás y ve no solo los errores que cometió, sino lo mucho que creció al afrontarlos. Su historia es la prueba de que por muy hondo que caigamos, siempre hay un modo de volver a levantarse. Descubrió que el verdadero sentido de la vida no reside en las escapadas momentáneas, sino en la capacidad de transformarse a partir de la adversidad. La individuación como curación. Carl Jung creía que el proceso de individuación es esencial para superar las adicciones, y esta idea se aplica directamente a la trayectoria de Carlos. Para Jung, la individuación es el camino por el que nos convertimos en quienes realmente somos, integrando lo consciente y lo inconsciente, aceptando tanto nuestros puntos fuertes como nuestras debilidades y sombras. Cuando ignoramos o reprimimos partes de nosotros mismos, estas partes no desaparecen, sino que encuentran formas de manifestarse, a menudo en forma de adicciones, como en el caso de Carlos, que intentó llenar su vacío con el alcohol, el juego y la comida. La adicción es una forma de lidiar con los aspectos de nuestra psique que no se han integrado. Carlos, como muchas personas, buscó alivio a su malestar a través de comportamientos autodestructivos, sin darse cuenta de que solo estaba enmascarando el verdadero problema. La individuación en este sentido es el proceso de mirar hacia adentro y reconocer lo que está oculto, todas las inseguridades, miedos y deseos que intentaba evitar a lo largo de los años. Al iniciar su proceso de individuación, Carlos empezó a darse cuenta de que sus actos no eran simples elecciones impulsivas, sino una respuesta al vacío y a la desconexión que sentía con su propia esencia. La individuación es precisamente esta reconexión con el yo, la parte más verdadera de lo que somos, que está esperando a ser reconocida. El camino de Carlos fue largo y difícil, pero fue abrazando este proceso de individuación como empezó a liberarse de las adicciones. Dejó de buscar aceptación y alivio fuera de sí mismo, dándose cuenta de que su deseo de escapar no era la solución. Al trabajar en su individuación, Carlos empezó a integrar las partes de su psique que había descuidado: su inseguridad, su necesidad de control, su miedo al fracaso. Estas sombras, una vez aceptadas y comprendidas, dejaron de ser una amenaza y se convirtieron en oportunidades de crecimiento. La individuación, como nos enseña Jung, no es solo una cura para las adicciones, sino un camino hacia la verdadera libertad. Durante el proceso de individuación, Carlos también empezó a notar patrones repetitivos en su vida, los mismos ciclos que le llevaban de nuevo a la adicción. Cada vez que se sentía inseguro o rechazado, recurría a comportamientos destructivos para aliviar el dolor. Al identificar estos patrones, pudo romper el ciclo y redirigir su energía hacia el autoconocimiento. Se dio cuenta de que, en lugar de buscar soluciones temporales fuera de sí mismo, tenía que afrontar sus emociones de frente, reconocer el origen de sus inseguridades y trabajar activamente para sanarlas. La individuación le aportó un sentido de responsabilidad por sus actos y, lo que es más importante, la claridad de que el control sobre su vida siempre había estado en sus manos. La individuación también implica aceptar nuestros defectos, y esto fue crucial para Carlos. A lo largo de su vida había desarrollado una imagen de perfección que mantenía para complacer a los demás, pero esto solo le distanciaba de quien
realmente era. Al abandonar esta fachada y aceptar sus efectos, se liberó de la presión constante de cumplir las expectativas externas. Este proceso fue liberador porque le permitió ver sus defectos no como debilidades, sino como partes necesarias de su crecimiento. Al integrar estas partes de sí mismo, descubrió que era posible vivir en paz con sus imperfecciones, sin necesidad de ocultarlas o huir de ellas a través de la adicción. Al final, el proceso de individuación transformó por completo la forma en que Carlos se enfrentaba a la vida. Al integrar sus sombras y aceptar su verdadera naturaleza, desarrolló una nueva perspectiva de los retos a los que se enfrentaba. En lugar de verlos como cargas, los vio como oportunidades de crecimiento. Superar las adicciones fue solo una parte de este gran viaje. La individuación dio a Carlos la libertad de vivir con autenticidad, sin miedo a sus fallos ni a la necesidad constante de aprobación externa. Se dio cuenta de que la verdadera curación no residía en soluciones rápidas, sino en una inmersión profunda en su interior, donde ya existían todas las respuestas que buscaba. Carl Jung creía profundamente en el poder de los símbolos y lo espiritual para ayudar a superar las adicciones. Para él, los símbolos no son solo imágenes o figuras abstractas, representan fuerzas vivas del inconsciente, aspectos profundos de nuestra psique que pueden guiarnos hacia una comprensión más elevada de nosotros mismos. La adicción suele ser un intento equivocado de llenar un vacío espiritual, y Jung veía los símbolos espirituales como un puente entre los mundos consciente e inconsciente. Estos símbolos no solo revelan deseos y miedos ocultos, sino que también ofrecen pistas para el camino de la curación. Cuando somos capaces de comprender lo que representan estos símbolos, podemos utilizarlos como herramientas para nuestra propia transformación. Los símbolos espirituales como la cruz, el mandala o incluso la luz encierran significados que nos ayudan a enfrentarnos a los aspectos más oscuros de nuestra psique. A través de ellos accedemos a verdades que van más allá de las palabras, conectándonos con fuerzas arquetípicas que están presentes en todos los seres humanos. Jung creía que el inconsciente nos habla a través de estos símbolos y que al reconocerlos e integrarlos, podemos acceder a un nivel más profundo de curación. En este sentido, la adicción no es solo un comportamiento destructivo, sino un intento fallida de alcanzar la plenitud y la conexión espiritual. Cuando recurrimos a estos símbolos, encontramos una nueva forma de canalizar esta búsqueda de algo mayor. Uno de los símbolos más poderosos que utilizó Jung fue la imagen del árbol. El árbol representa el crecimiento, el arraigo y la transformación. Para Jung, igual que un árbol necesita raíces profundas para alcanzar el cielo, nosotros también necesitamos enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros infiernos interiores, para crecer espiritualmente. Decía, ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no llegan al infierno. Esto significa que para superar las adicciones y las compulsiones, primero debemos enfrentarnos a las partes más oscuras de nuestra psique e integrarlas. La espiritualidad en este contexto no es una vía de escape, sino un camino de superación en el que los símbolos actúan como guías, señalando el camino hacia la curación y una verdadera conexión con lo divino. En el viaje de Carlos, los símbolos desempeñaron un papel fundamental. Cuando tocó fondo, empezó a encontrar sentido a su vida a través de la espiritualidad. Recurrió a símbolos y arquetipos que le ayudaron a comprender su propia trayectoria. Por ejemplo, el arquetipo del héroe en busca de redención le inspiró para ver sus adicciones como parte de un proceso de evolución más amplio. Este arquetipo, presente en tantas historias y mitologías, dio a Carlos la fuerza que necesitaba para comprender que, al igual que los héroes mitológicos se enfrentan a sus monstruos interiores, él también necesitaba enfrentarse a sus sombras para alcanzar la verdadera libertad. Carlos también encontró en los símbolos espirituales una forma de reconectar con lo sagrado. Antes había intentado llenar su vacío espiritual con comportamientos destructivos, pero al abrirse al poder transformador de los símbolos, empezó a comprender el verdadero propósito de su búsqueda. La espiritualidad le ofreció un nuevo horizonte, una perspectiva más amplia de su vida. Se dio cuenta de que los retos a los que se enfrentaba, en lugar de ser castigos o fracasos, formaban parte de un viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Esta conexión con lo espiritual no solo le ayudó a superar sus adicciones, sino que también le guió hacia una vida con más propósito y sentido. Por último, Jung creía que los símbolos espirituales nos ayudan a dar sentido al caos interior. Para Carlos, estos símbolos eran más que abstracciones, se convirtieron en guías en su viaje de transformación. Al reconectar con su espiritualidad, descubrió que la cura para sus adicciones no estaba en intentar controlar lo que había fuera, sino en integrar lo que había dentro.
Los símbolos espirituales le dieron fuerzas para enfrentarse a sus miedos y comprendió que su viaje formaba parte de algo más grande. Al abrazar los símbolos y la espiritualidad, Carlos pudo trascender las adicciones y encontrar una paz interior que nunca antes había experimentado. La adicción suele ser un ciclo difícil de romper, pero la psicología nos demuestra que comprender la raíz de estos comportamientos puede ser el primer paso hacia el cambio. Pero ¿sabes qué más puede ayudarte en este viaje de autoconocimiento? Descubrir el verdadero sentido de tu vida. Y si te dijera que esto puede transformarlo todo, te dejo un video aquí en la última pantalla donde exploraremos cómo descubrir el sentido de la vida con las ideas de Carl Jung. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Ten orgullo de haber llegado hasta aquí. Eso muestra que estás determinado a ser mejor. Espero verte allí. Mantente fuerte, mantente resiliente.